Soy originario de Guanajuato. Crecí escuchando leyendas sobre brujas. Por desgracia, o por fortuna, nunca tuve encuentros con algunos de estos seres. Esto cambió en la Sierra de Guerrero, la bruja de los narcos en Guerrero. Me dicen el ala. No daré mi nombre, ya que soy un elemento activo del ejército mexicano. Desde el 2009 hasta finales del 2018, formé parte de un regimiento, cuyas operaciones abarcaban 2 ciudades de Jalisco. Cuando comenzó este sexenio, ese regimiento fue disuelto, y todos fuimos reubicados. Yo terminé en Guerrero, trabajando en un pelotón, con misiones enfocadas dentro de la sierra. El crimen organizado tiene bastante presencia en todo el estado. Hay asesinatos todos los días, pero lo que más abunda son las desapariciones forzosas, de hombres, sobre todo. Las organizaciones criminales necesitan muchos elementos nuevos, debido a todas las bajas que tienen, debido a tantos enfrentamientos con nosotros. Así que reclutan a la fuerza a los varones de las comunidades indígenas, sobre todo las que están más cerca de la sierra. La gran mayoría aceptan unirse a sus filas criminales, no por gusto, sino porque si se niegan, terminan 3 metros bajo tierra. Existe una triste realidad. Nosotros conocemos perfectamente bien las localizaciones de los líderes criminales. Nuestro capitán está al tanto, también el mayor, y estoy bastante seguro que el teniente también lo sabe. Por desgracia, nosotros solo recibimos órdenes. No podemos actuar por nuestra cuenta. No culpo al general por no parar la guerra que ocurre aquí todos los días. Él también se limita a seguir órdenes. La situación en las comunidades indígenas es tan crítica que existen guerrillas de niños armados, huérfanos, cuyos padres fueron arrebatados por el crimen organizado. La historia que quiero contar comenzó precisamente en una de las comunidades que son resguardadas por niños armados. Nos dirigíamos a quemar una zona de siembra bastante profundo en la sierra. Teníamos que pasar por esa comunidad. Cuando llegamos, descubrimos que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre la guerrilla de niños y alguna célula del crimen organizado. Había varios muertos. El líder de la guerrilla nos dijo que no habían podido abatir a ningún enemigo. Nos dijo que las balas los atravesaban sin hacerles ningún daño, que eso debería ser obra de la bruja. Nos sorprendió bastante lo que nos dijo el líder de los niños. Al menos a mí me dejó pensando. Avisamos al cuartel sobre lo ocurrido y nosotros proseguimos a la sierra para llegar a la zona de siembra. Éramos 30 elementos divididos en 3 vehículos los que llegamos al sembradío a mediodía. Quemamos lo que teníamos que quemar. Cuando íbamos de regreso en una camioneta, nos cerraron el paso y comenzaron a disparar. Respondimos el fuego. No le hacíamos daño. Era imposible que todos estuviéramos fallando. Entonces el teniente dio la orden de pasarles por encima. Los 3 vehículos aceleraron atropellando a algunos criminales y embistiendo la camioneta tirándola por un barranco. Revisamos los cuerpos y ninguno tenía impactos de bala. Eso era imposible. Alguien comentó aquello que había dicho el líder de los niños sobre que las balas los atravesaban sin hacerles algún daño. Regresamos a la base con algunos compañeros heridos, pero nada grave. Dimos nuestro primer informe, esperando que nos llamaran fuertemente la atención, pero no fue así. El coronel nos dijo que ya había recibido un par de reportes sobre situaciones peculiares con el crimen organizado. Los 2 reportes previos, más el de los niños y el de nosotros, formaban un cuadrante en la sierra al que tendríamos que adentrarnos para descubrir qué era lo que estaba pasando. La mañana siguiente, hicimos la primera incursión en el cuadrante. Encontramos una casa de seguridad. Con el primer disparo, vimos que así podíamos herirlos, así que eliminamos a todos, menos a uno, para poder interrogarlo. Mientras algunos compañeros interrogaban amablemente al prisionero, otros 3 y yo fuimos a explorar el perímetro. Encontramos un altar bastante macabro. Había muchas figuras y máscaras de demonios. En el centro del altar había un pilar donde descansaba una pirámide blanca, que en lugar de tener una punta tenía una cabeza de una cabra negra. Había 2 cajas llenas de estrellas, de 6 puntas, hechas con huesos. Lo que más me perturbó fue que detrás de la pirámide había un pedestal con restos humanos. Volvimos a donde estaba el prisionero, que ya estaba más cooperativo. Le preguntamos sobre el altar, y lo que nos dijo fue que cada tercer día se reunían ahí o en alguno de los otros altares para hacer sacrificios humanos. Dijo que le pedían a la Santa Muerte y al diablo que les fuera bien en el negocio, y también les pedían ser inmunes a las balas. No podíamos creer lo que estábamos escuchando.
pero luego de la tortura que se le dio al prisionero, dudo que le quedaran ganas de mentir. Le preguntamos el por qué cada tercer día. No quería responder, pero un par de tiros en la pierna le aflojaron la lengua. Dijo que se hace de esta forma porque la bruja les dijo que la inmunidad de las balas solo dura 2 atardeceres y luego tienen que esperar al atardecer del siguiente día para volver a pedirle favores a la Santa Muerte y al diablo. Eso significaba que durante 24 horas podían ser heridos por las balas. En ese momento, informamos lo que habíamos descubierto y lo que el prisionero había dicho. El mayor dijo que al prisionero le sacáramos la ubicación de los otros altares y que después quemáramos el altar. Sobre el prisionero, dijo que no era necesario que viviera. Le sacamos la ubicación de otros 5 altares con sus respectivas casas de seguridad. Todas las ubicaciones estaban dentro del cuadrante que ya habíamos establecido. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la segunda casa de seguridad, pero no tardamos en darnos cuenta que nuestras balas no surtían efecto, así que nos retiramos. Si lo que el prisionero nos había dicho era cierto, tendríamos que esperar a que pasara el atardecer del siguiente día para poder atacarlos. Así lo hicimos. Fuimos en la noche, pudimos acabar con todos y quemar el altar. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la tercera casa de seguridad. Nos esperamos al anochecer del tercer día para atacar la cuarta casa y al amanecer la quinta. En cuanto llegó el atardecer, estuvimos esperando un ataque por parte del crimen organizado. El ataque nunca llegó, era extraño. Nosotros al tercer día iríamos y destruiríamos su último altar. Lo más normal sería que nos atacaran en cuanto tuvieran la inmunidad a las balas, pero nadie nos atacó. Pero en la noche llegó al cuartel un niño pidiendo hablar con el coronel. No sé exactamente qué fue lo que el coronel habló con aquel niño, pero no tengo duda que estaba relacionado con los altares y con la bruja, porque cuando el coronel nos mandó a hablar, dijo que había recibido órdenes de muy arriba, de un teniente del cuerpo, para que dejáramos el asunto de los altares y siguiéramos con la quema de plantíos. Como dije antes, nosotros nos limitamos a seguir órdenes. Durante 4 meses quemamos casi 30 zonas de siembra. Un día llegó la Guardia Nacional al cuartel. Nos llamaron de uno por uno a declarar a todos los involucrados en la quema de los altares. Eso tardó al menos 4 días. Resulta que un par de semanas atrás habían tenido un enfrentamiento con un cártel en Oaxaca, cuyos integrantes eran inmunes a las balas. Su investigación los llevó hasta nosotros y los altares. La Guardia Nacional fue en busca de los altares que habíamos quemado y los encontraron como nuevos. Los habían vuelto a levantar. Las casas de seguridad estaban abandonadas, pero todo indicaba que seguían haciendo sus rituales cada tercer día porque encontraron restos humanos frescos. Nosotros ya no nos involucramos, pero nuestro capitán nos mantenía al tanto de los movimientos de la Guardia Nacional. Ellos llegaron a la conclusión que quemar los altares era una pérdida de tiempo, que la única forma de ponerle fin a esas prácticas satánicas era ir a cazar a la bruja. Debo admitir que la seriedad con la que estaban tratando el asunto me sorprendió. Era como si la Guardia Nacional ya hubiera tratado antes con brujas. Se adentraron en la sierra y estuvieron ahí durante casi 24 horas. Cuando regresaron al cuartel, traían con ellos el cadáver de la bruja. Era una vieja. Su cuerpo estaba en un estado raquítico extremo. Tenía muy poco cabello, le faltaban los ojos y un par de costillas. La Guardia Nacional nos agradeció por la información. El capitán solicitó acceso al informe que ellos entregarían al teniente de operaciones, que es el jefe directo del teniente, que dio la orden que nosotros dejáramos la quema de altares. El informe decía que habían tenido que abatir a más de 90 personas armadas para poder acercarse a la cabaña de la bruja. Según el informe, afuera de la cabaña había una escultura de la Santa Muerte de 6 metros de alto. El informe dice que dentro de la cabaña había un altar que llenaba todo un cuarto. Hacían cráneos pequeños, grandes, cirios negros, libros en idiomas desconocidos, brazos recién cortados, y se hacen mucho énfasis a un símbolo, lo que describen como un pentagrama unido a un triángulo. En el informe se menciona que ese mismo símbolo fue encontrado en una de las casas de seguridad del cártel de Oaxaca, que era inmune a las balas.
Soy un exmilitar. Actualmente me dedico a la seguridad privada. Mi jefe es un empresario que vive en San Pedro, en Nuevo León. La verdad, yo no soy mucho de andar contando las cosas que viví en el ejército, porque sinceramente, la mayoría no son nada agradables, pero mi jefe tiene cierta fijación por escuchar relatos, así de cosas paranormales, y eso, él y yo platicamos poco, porque el señor no tiene mucho tiempo libre, pero siempre que lo hacemos, me cuenta cosas así raras que le han pasado, con fantasmas, brujas y nahuales. Las únicas horas del día en las que no está trabajando es cuando está con sus hijos. Es divorciado, y a sus hijos también les gustan todos los temas paranormales, y fue precisamente uno de los hijos del señor el que me hizo el comentario que estaría bien que yo contara la experiencia que tuve en el último día que formé parte de las Fuerzas Armadas, así que me animé a contar mi historia de terror. Bueno, yo causé alta en el sexenio de Calderón. Lo hice porque yo tenía un par de amigos que ya eran militares, y en una ocasión que pude platicar con ellos, me comentaron que les habían subido el sueldo. Lo que me dijeron que les estaban pagando era más de lo que yo ganaba en donde trabajaba en aquel entonces, así que me listé en ese mismo mes. Para que se entienda por qué estaba en el lugar en el que me ocurrió la experiencia, es necesario que les dé un poco de contexto, solamente lo básico. Estando dentro, me asignaron a Tamaulipas, que en aquel entonces era el mero infierno, porque los Zetas andaban con todo. Ese cártel se quería apoderar de todo el país, así que la guerra estaba durísima en todas partes. Se tenía el rumor de que esa gente había sido parte de las fuerzas especiales y que era por eso que eran difíciles combatirlos. Por aquellos años en el cártel de Jalisco, creó un brazo armado específicamente para hacerle frente a los Zetas. De hecho, se hacían llamar los Matazetas. Todo lo que les relato del sexenio de Calderón, yo me mantuve en Tamaulipas. No es la misma ciudad, pero siempre en el mismo estado. Cuando entra Peña, somos trasladados a Jalisco. Para ese entonces, los Matazetas ya habían evolucionado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Su líder controlaba todo. Tenía comprado a medio estado, desde la señora de la tienda de la esquina hasta la gente del gobierno. Era muy difícil trabajar. A los que nos asignaban, ahí no durábamos mucho. Nos movían muy seguido. Era como una medida de prevenir que se generaran lazos entre la maña y el ejército. Desde el 2013 al 2018 estuve en Colima, Guanajuato y Guerrero. Al momento de que sale Peña Nieto y entra Obrador, somos movidos a Zacatecas, que para ese entonces ya llevaba varios años siendo el campo de batalla entre la gente de Jalisco y la gente de Sinaloa. Zacatecas olía a muerte. Estaba lleno de pueblos fantasmas. Toda la gente que habitaba en esos pueblos huían. Claro, si las balas no los mataba primero. Nos mandaron a la sierra, que estaba detrás del Cerro de la Bufa. Estábamos más o menos a la mitad, entre el cerro y la carretera Morelos-Cosio. Nos habían enviado a interceptar a un convoy, armado de la gente de Jalisco. Lo que nosotros no sabíamos era que los de Sinaloa también estaban en la sierra, esperando ese mismo convoy. Así que a la mera hora, se armó tremenda balacera. Muchos fallecidos. Solo una camioneta de todo el convoy pudo salir de ahí. Cayeron todos los de Sinaloa, y del ejército nada más quedé yo. Fue de pura suerte. El que me estaba tirando no contó bien sus balas, y fue por eso que pude matarlo. Para ese momento, los de Jalisco ya se habían escapado. Todo esto ocurrió a las 2 de la mañana, así que ahí estaba yo, completamente solo, en medio de la sierra, a mitad de la madrugada, y rodeado de cadáveres. Sin más que hacer, empecé a caminar. No pasaron ni 5 minutos cuando empecé a escuchar ruidos, muchos ruidos, que no tendrían por qué sonar a mitad de la sierra. Podía oír pasos, era un andar tranquilo. Me parece que era de mujer, porque sonaban como tacones, pero el ruido era el que hace un zapato de tacón al moverse por vitropiso. También se escuchaban como si varios espejos se estuvieran quebrando. El sonido, aunque sonaba a la distancia, tenía mucha nitidez. Recuerdo que al mismo tiempo se escuchaban risas, no carcajadas ni nada escandaloso. Más bien, sonaba como las risas que hay en una charla entre personas. Y a pesar de que ninguno de esos ruidos parecía representar alguna amenaza, yo sentía miedo. No podía correr, ni tampoco podía acelerar el paso, porque durante el enfrentamiento, con tal de evitar ser alcanzado por una ráfaga de balas, me había movido de forma brusca hacia unas rocas, y una de mis piernas golpeó contra una piedra con filo.
Por supuesto que yo quería correr, pero no quería caerme y lastimarme más, así que simplemente seguí caminando al mismo ritmo. De pronto, alguien me llamó por mi nombre. Eso me hizo detenerme de inmediato. No debería haber nadie ahí, así que no era posible que alguien me estuviera hablando. Me volvieron a llamar por mi nombre. Era la voz de una mujer. No me atreví a voltear, simplemente giré un poco la cabeza, y al ver de reojo, noté que a escasos 3 metros detrás de mí estaba una mujer. No alcancé a notar ningún detalle en particular, ni rasgos ni vestimenta. Supe que era una mujer por la silueta, solo por eso. Volví la vista al frente y continué caminando. Di unos 20 pasos y volví a mirar de reojo. La mujer estaba a la misma distancia. Me estaba siguiendo, avanzando a la misma velocidad que yo lo hacía. Pero algo en la mujer había cambiado. Ahora sí podía notar un par de rasgos en su rostro. Era oscuro y creo que tenía cuernos. Fue tal la impresión que me llevé, que casi se me corta la respiración. Las piernas me temblaron un poco, pasé saliva y hasta sentí caliente la frente. Me mantuve firme y continué mi camino, sabiendo que esa horrible cosa seguía detrás de mí, temiendo que en cualquier momento pudiera ser atacado. Entonces, otros sonidos comenzaron a sonar. Era el cascabel de una serpiente. Sonaba muy rápido y muy fuerte. Me estaba aturdiendo. El cascabel se le sumaron un montón de lamentos, aullidos y otros sonidos inentendibles. Hasta podía escuchar como si un río corriera bajo mis pies. Creí que iba a enloquecer. La mujer volvió a llamarme por mi nombre. Ya no pude controlar aquella situación y decidí voltear. Nunca he podido sacarme de la mente lo que vi al girarme. Allí estaba la mujer, con ropa celeste, cabello a los hombros, de estatura promedio. Sus rasgos faciales eran inhumanos. Sus ojos tenían una forma casi recta en la parte de arriba. Su frente era prominente y sus pómulos abultados. Tenía la barbilla puntiaguda. Ella era muy delgada, demasiado diría yo. Toda su piel era oscura con manchas más oscuras. Así estaba en pies, brazos, cuello y cara. Estaba descalza. Sus dedos, de pies y manos, estaban torcidos, atrofiados. Además, sus piernas y brazos parecían estar dislocados. Era una criatura horrible. Y sí, tuve la desgracia de alcanzar a ver tantos detalles, que fue lo que el cielo estaba completamente despejado y la luna brillaba con fuerza. Los ojos de aquella cosa eran profundamente negros y su pupila brillaba, igualito que los ojos de un gato o una serpiente. Yo estaba petrificado. Sentí como el tiempo se detuvo. Esperé que el monstruo hiciera cualquier cosa, pero nada pasó. Así que, sin retirar mi vista de la extraña mujer, empecé a dar pasos hacia atrás. Cuando se me ocurrió voltear un poco para cuidar de no tropezar con las rocas, aquella cosa empezaba a avanzar. Se detenía cuando volvía mi mirada hacia ella. Seguía avanzando hasta que la perdí de vista. Entonces me sentí seguro de girarme y empezar a correr. Lo hice hasta llegar a la carretera. No porté el uniforme ni un día más. Me di de baja inmediatamente. Aquello había sido demasiado para mí. El simple hecho de quitarle la vida a una persona es algo que te cambia por dentro. Algo se rompe dentro de ti. Yo ni siquiera recuerdo cuántas personas llegué a matar. Criminales, por supuesto. Pero aún así eran personas. Yo perdí la cuenta después de llegar a los 100. Pero en aquella ocasión, en la sierra de Zacatecas, 6 de los que iban conmigo eran mis amigos, y a todos los vi caer sin vida. Lo que pasó con la horrible mujer, con rasgos de serpiente, fue la gota que derramó el vaso. Cuando me entrevisté con mi jefe, me preguntó cuál había sido la causa de mi baja del ejército, y tuve que contarle esta historia de terror. Al principio no me creyó, pero por suerte, yo tenía suficiente experiencia como para quedarme con el trabajo. Un día cualquiera, varios meses después, el señor me pidió que le contara mi historia de terror a sus hijos. Ahí fue que él por fin me creyó, porque repetí todo exactamente igual, palabra por palabra, tal como se lo había contado a él, que es justo lo que les acabo de relatar. Me presentaré como Crash. No es mi apodo real, pero tampoco daré mi nombre. Soy marino, de la Fuerza Naval del Golfo.
y la experiencia que quiero exteriorizar me ocurrió en Yucatán hace tiempo. Ciertamente, no es muy sonado que haya conflictos contra el crimen organizado en ese estado. Si bien Mérida y las ciudades costeras están más o menos controladas debido al turismo, algunas de las ciudades del interior del estado sufren desapariciones de menores. No puedo entrar en detalles, pero digamos que algunos turistas no viajan a Yucatán por las playas. El crimen organizado es el intermediario que provee al turista con lo que viene a buscar. Nosotros tratamos de desmantelar estas redes, pero están tan bien organizadas que es como perseguir a un fantasma. Todo apunta a que los líderes de estas redes pertenecen a Europa del Este, pero vienen a México porque el mercado en aquella zona ya está muy competido. Sus casas de seguridad son muy difíciles de encontrar porque se trata de simples cabañas de uso temporal. Cuando saben que estamos cerca, simplemente desmontan la cabaña y se mueven. Esto no se les complica porque no retienen a los menores por muchos días. Por si esto no fuera suficiente, sus cabañas están dentro de la selva, lo que complica bastante su rastreo. Esta organización criminal trabaja de la mano con algunas sectas presuntamente satánicas. Su metodología es la siguiente: el menor es extraído de alguna comunidad indígena, es llevado por la organización criminal a la casa de seguridad mientras se cierra el trato con el extranjero. Después de la entrega al extranjero, a este se le especifica que más tarde serán otras personas quienes van por el menor. Estas otras personas presuntamente pertenecen a una secta satánica. En muy pocas ocasiones hemos podido desmantelar las cabañas de la selva, pero sí hemos podido dar con mucha de la gente que recoge a los menores. En sus casas siempre encontramos altares al diablo. Estas personas han dicho que ellos se encargan de enviar a otros menores por todo el país para que sean usados en rituales. Suena bastante descabellado, lo sé, pero la gente de Cholul puede confirmar que es una hacienda que se presume embrujada. Se llevan a cabo rituales satánicos donde hay sacrificios humanos. Muchos de los restos que se han podido encontrar en este lugar son de menores. Ya que expliqué el contexto de la macabra situación, puedo decirles lo que en una ocasión nos contó uno de los detenidos pertenecientes a la red criminal que se esconde en la selva. Luego de darle una calentadita, aceptó cooperar. Nos dijo que, más allá de que la selva fuera un buen lugar para esconderse, usaban ese lugar porque el brujo Nahual les ofrecía protección. Según el detenido, este se impediría que alguien se acercara a ellos por la noche, con la condición de que siguieran permitiendo que los menores fueran tomados por la secta satánica. Yo sentí escalofríos cuando dijo eso, ya que en realidad sí existe. Según las leyendas locales, es un brujo Nahual. Me hizo algo de sentido cuando mencionó lo de que nadie podría acercarse durante la noche, ya que las veces que habíamos intentado incursionar en la selva de noche, por alguna razón, siempre terminábamos dando la vuelta. La mayoría de las veces era porque los vehículos fallaban. Yo sentí inquietud y muchos otros de mis compañeros también. No dudamos en expresar tal inquietud a nuestro superior. Todos aquí conocemos las leyendas y procuramos tomarlas con mucho respeto. No queremos llevarnos alguna sorpresa, pero el coronel se molestó y nos llamó cobardes. Y para demostrar que tal leyenda sobre el brujo Nahual eran patrañas, iríamos esa noche a buscar una cabaña al interior de la selva. El plan era ir al amanecer, pero el coronel estaba muy molesto porque su general había llamado la atención precisamente porque todas las incursiones nocturnas habían sido un fracaso. El coronel nos avisó que, si los vehículos fallaban, iríamos caminando hasta la selva, pero teníamos que ir, ya que estaríamos en servicio toda la noche. Fuimos a dormir un rato, unas 4 horas quizás. Como a las 8 de la noche, comenzamos a preparar todo para salir a la selva. Ajustamos nuestras botas, subimos a los vehículos, suficientes armas y municiones. Tomamos nuestros visores nocturnos, tomamos el mapa que marcaba la ruta a seguir a pie dentro de la selva y partimos. Cuando llegamos a la mitad del camino, estábamos ansiosos pensando que, como siempre, los vehículos iban a fallar. Para nuestra sorpresa, no ocurrió y pudimos seguir adelante. Faltando unos 3 kilómetros para llegar a la selva, los vehículos apagaron. Todos, los 30 marinos que íbamos, bajamos de los vehículos. Establecimos un plan de acción y pasamos a procederlo. 6 se quedaron escoltando los vehículos. El resto avanzamos. Cada 300 metros, un compañero se quedaba haciendo guardia. Así, además de los radios, manteníamos una comunicación visual que podía conectar la selva con los vehículos.
15 marinos fuimos los que nos adentramos a la selva, a eso de las 10 de la noche. La ruta que íbamos siguiendo estaba en la periferia de las zonas donde habitaban aquellos animales salvajes que podrían ser un problema en caso de que nos atacasen. Eso significa que a veces llegar del punto A al punto B llevaría 50 minutos, cuando si vamos en línea recta podríamos tardar menos de 15 minutos. Acabamos de pasar por un cenote, cuando de pronto escuchamos un galopar bastante consistente. Eso era sumamente extraño. Ese animal debería ser grande y pesado. Posiblemente un caballo podría ser el causante de ese sonido. La cuestión es que en la selva no deberían de haber caballos. Decidimos acelerar el paso para alejarnos de lo que sea que estuviera causando ese ruido. Pasada la medianoche, volvimos a escuchar el galopeo. El cenote, donde habíamos escuchado ese sonido por primera vez, lo habíamos dejado atrás hace más de 8 kilómetros. Esa cosa nos venía siguiendo. Paramos y, manteniendo nuestra posición, buscamos con los visores a la criatura, pero nadie pudo ver nada más que la naturaleza. Así que guardamos los visores nocturnos. Uno de los compañeros mencionó que quizás se trataba de algún animal exótico que se le había escapado a algún millonario que vivía cerca. No tenía mucho sentido, pero fue una excusa perfecta para dejar de pensar en eso y seguir. Luego de avanzar otros 5 kilómetros, encontramos la casa de seguridad, la cabaña. Avisamos por radio a los marinos que no habían entrado a la selva, que estuvieran listos en caso de que se armara la balacera. Rodeamos el perímetro para evitar sorpresas. Hubo 9 disparos. Neutralizamos a quienes vigilaban la cabaña. Derribamos la puerta e ingresamos al lugar. No había ni una sola persona viva dentro. Lo único que encontramos fue el cuerpo de un menor de edad. Tenía abierto el estómago y le faltaban algunos órganos. Recibimos por radio el aviso de que los vehículos habían vuelto a funcionar y que ya venían en camino. Tomamos fotografías, pedimos el servicio de levantamiento de cuerpos y salimos de la cabaña. Bajamos un poco la guardia, hicimos bromas sobre los vehículos. Entonces, una vez más, escuchamos ese galopar. A lo lejos, pudimos ver un par de puntos rojos que estaban separados entre sí, por al menos 70 centímetros y una altura superior a los 2 metros. Parecían veladoras, pero más brillantes. Tomamos nuestras armas. Entonces, las luces rojas comenzaron a moverse muy rápido alrededor de nosotros. Se nos complicaba seguir apuntando hacia su ubicación. Estábamos poniéndonos nerviosos. De pronto, los puntos rojos se quedaron quietos y pudimos escuchar un extraño relinchar que provenía de esos puntos rojos. Era un sonido opaco, bastante grave y rasposo. Por alguna razón, yo no me había colocado los visores nocturnos. En cuanto me caí en cuenta, me los puse solo para notar que esas luces rojas eran las puntas de un par de grandes y ostentosos cuernos que estaban pegados a la cabeza de una persona que era demasiado alta y delgada. Pude ver cómo corrió hacia nosotros. No lo dudé y abrí fuego. Mis compañeros hicieron lo mismo. Yo estaba tan impactado que ni siquiera me había dado cuenta que en la dirección en la que estaba disparando ya no había nada. Solté el gatillo y busqué en otras direcciones. Me retiré el visor nocturno y lo lancé al suelo. Me limitaba a la vista periférica. Entonces, la cosa esa, en un parpadeo, estaba en medio de nosotros. No podíamos dispararle. Nos hubiéramos matado nosotros mismos. Todos lo vimos con asombro. Era definitivamente una persona, pero su cara era como la de un caballo, pero con barba, o algo que se le asemejaba. Tenía todo el cuerpo cubierto de pelo negro, y en lugar de orejas, tenía esos inmensos cuernos, de cuyas puntas que salían un poco de fuego. Su mirada era muy pesada y siniestra. No tenía pupilas. Sus ojos eran como un agujero negro. Mirarlos era como mirar el vacío, como mirar la nada eterna. Transmitía una sensación de desolación absoluta. Al menos, a mí no me quedó ninguna duda. Ese ser era el brujo Nahual. Giró su cabeza, dándonos a entender que, al estar ahí, estábamos cometiendo un grave error. De pronto, se esfumó como el viento. Tardamos algunos segundos en reaccionar, y luego alguien gritó que teníamos que largarnos de ahí. Tomamos formación y corrimos hasta salir de la selva. Subimos a los vehículos y nuestras caras de miedo fueron suficientes para que los compañeros supieran que teníamos que regresar a la base de inmediato. Cuando estábamos de vuelta en el cuartel, eran las 4 de la mañana. Informamos a nuestro superior sobre lo ocurrido. Nunca supe si nos creyó o no.
pero al menos no volvió a enviarnos de noche. Si en tu ciudad existe alguna leyenda sobre un nahual o brujo, por favor, créelo. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las 2 guerras cristeras que sucedieron en México. Las 2 guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue, ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se le replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce, pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa, el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la primera guerra cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano, y esa era una organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto, todo parece ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de las canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar desde Europa un arma secreta. El arma no era más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Si había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre, nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro de que cada vez en cuando se reportara la caída total del batallón no quedaba nadie vivo. Pero el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos. Tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se enseñaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo de los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo, en ese momento, estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente de las profundidades del infierno. Literalmente, era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses. Debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y los fusiles. Las balas se impactaban a la bestia,
pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio, les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara. Veía a sus compañeras hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando el monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta de que uno quería salir. Entonces se puso en 4 patas, agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre, que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar a aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía, al igual que los otros 2 soldados. El resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos, pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos, se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba un animal comer. El sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 soldados se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron, muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de 14 años. A golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2 soldados. De los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información. Los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte: «¡Viva Cristo Rey!». No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa y luego de algunos minutos lograron sacar la información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío si cambiaba de bando. Él aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano, pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Es por eso que lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego le dieron una de 30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir, tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre. Todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe, Torres Mochas. Lo llevaba en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba el nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban al combate, dice que una persona se paró frente a la jaula. Parecía ser un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fueran de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología. Se trataba de un gran círculo, en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso
Abrió este libro y se puso a rezar. No estaba cerca así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras durante más de 20 años, vio muerte y cosas atroces, jamás padeció de sus facultades mentales, murió relativamente sano a sus 90 años. Sí, sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda todas las palabras de mi bisabuelo. Fue el hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así, existe la posibilidad de que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación basada en su lógica. Nunca lo sabremos. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las 2 guerras cristeras que sucedieron en México. Las 2 guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue, ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se le replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce, pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa, el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la primera guerra cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano, y esa era una organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto, todo parece ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de las canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar desde Europa un arma secreta. El arma no era más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Si había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre, nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro de que cada vez en cuando se reportara la caída total del batallón no quedaba nadie vivo. Pero el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan
que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos, tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se enseñaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo, de los del Ku Klux Klan, hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo, en ese momento, estaba presenciando el desagradable espectáculo, cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente de las profundidades del infierno. Literalmente, era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses. Debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y los fusiles. Las balas sí impactaban a la bestia, pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio, les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta de que uno quería salir. Entonces se puso en 4 patas, agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre, que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar a aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía, al igual que los otros 2 soldados. El resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos, pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos, se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba un animal comer. El sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 soldados se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron, muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de 14 años. A golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2 soldados. De los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información. Los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte: «¡Viva Cristo Rey!». No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa y luego de algunos minutos lograron sacar la información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío si cambiaba de bando. Él aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano, pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Es por eso que lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego le dieron una de 30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero.
Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir, tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre, todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe, Torres Mochas. Lo llevaba en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba el nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban al combate, dice que una persona se paró frente a la jaula. Parecía ser un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fueran de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología. Se trataba de un gran círculo, en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió este libro y se puso a rezar. No estaba cerca así, que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras durante más de 20 años, vio muerte y cosas atroces, jamás padeció de sus facultades mentales, murió relativamente sano a sus 90 años. Sí, sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda todas las palabras de mi bisabuelo. Fue el hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así, existe la posibilidad de que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender, y buscó darle una explicación basada en su lógica. Nunca lo sabremos.